No sabes cuál ETF del SP500 invertir. Y te entiendo, porque abres YouTube, lees comentarios, ves rankings, comparaciones, y cada uno te dice algo distinto. Uno que este es el mejor, otro que no, que hay uno más barato, otro más seguro. Y al final no haces nada. Te quedas mirando, dudando, mientras el mercado sigue avanzando sin ti. No estás confundido porque esto sea complicado. Estás confundido porque te lo están complicando. Invertir en el SP500 no es difícil. Lo difícil es filtrar. En este video vas a entender exactamente cuál es el ETF que hoy tiene más sentido para empezar desde cero. Sin vueltas raras, sin teorías innecesarias. Vas a salir con algo claro en la cabeza. ¿Con qué empezar y por qué? No para jugar a invertir, para construir la base real de tu cartera, lo que sostiene todo lo demás. Así que hazte un favor. Dale like, suscríbete y deja de consumir contenido a medias si realmente quieres aprender, y quien no se quede hasta el final es loco. Así de simple. Comencemos. ¿Por qué invertir parece complicado? ¿Y por qué en realidad no lo es? El problema real de alguien que nunca ha invertido en el SP500 no es la falta de opciones, sino el exceso. Empiezas a buscar sobre ETF, SP500, inversión a largo plazo, y te encuentras con demasiadas opiniones, que si uno es mejor que otro, que si este ETF tiene más volumen, que si aquel es más seguro. Esa sobrecarga de información genera duda, y la duda termina en lo mismo. No haces nada. Aquí es donde hay que ordenar la idea desde el principio. Invertir en el SP500 no es complicado. Lo que lo vuelve complicado es intentar entender todo al mismo tiempo sin una base clara. Una persona que empieza no necesita analizar empresas, ni estudiar gráficos, ni predecir el mercado. Necesita entender cómo participar en el crecimiento del mercado de forma simple. El SP500 es un índice que agrupa a las empresas más grandes de Estados Unidos. Cuando inviertes en un ETF del SP500, no estás apostando por una empresa específica, estás invirtiendo en ese conjunto completo. Eso elimina uno de los errores más comunes del principiante, que es intentar elegir ganadores. Aquí no eliges, aquí replicas el mercado. Este enfoque no es una idea nueva ni improvisada. Viene de la filosofía de John Bogle, quien fue el fundador de Vanguard y el creador de los fondos indexados. Su propuesta era simple. En lugar de intentar ganarle al mercado, lo más eficiente para la mayoría de las personas es seguirlo, reducir costos y mantener la inversión en el tiempo. Esa lógica es la base de todo lo que estás viendo aquí. Cuando entiendes esto, el panorama cambia. Ya no estás buscando el ETF perfecto, sin contexto. Estás entendiendo primero qué es el SP500 y por qué tiene sentido invertir ahí. A partir de esa base, tomar decisiones deja de ser confuso y se vuelve un proceso lógico. Ahora vamos con el ETF, más simple para empezar. Si nunca has invertido, este es el punto donde todo se simplifica. No necesitas analizar 10 opciones ni comparar 100 métricas. Necesitas entender qué es un ETF y por qué uno en particular tiene sentido para empezar. Un ETF es, en términos simples, una canasta de inversiones. En lugar de comprar una sola empresa, compras un conjunto de empresas dentro de un mismo instrumento. Cuando ese ETF sigue al SP500, lo que hace es replicar el comportamiento de ese índice. Es decir, si el SP500 sube, tu inversión sube. Si baja, tu inversión baja. No hay misterio ni estrategia oculta detrás. Solo estás siguiendo al mercado. Tu función como iniciante es invertir en un ETF de bajo costo administrativo y que siga fielmente un índice sin inventos raros. Aquí es donde entra el ETF, SPY-M. Este ETF replica el SP500, lo que significa que contiene esas mismas grandes empresas que representan la economía de Estados Unidos.
La diferencia no está en qué empresas tiene, porque eso ya está definido por el índice, sino en cuánto te cuesta mantener esa inversión en el tiempo. Y aquí aparece el concepto más importante que la mayoría ignora al empezar: el costo de administración, conocido como TR. Este es el porcentaje que te cobra el fondo cada año por gestionar esa canasta de empresas. No lo ves directamente porque no te lo descuentan como una factura, pero afecta tu rendimiento todos los años. Para entender por qué esto importa, piensa en lo siguiente. Si tienes dos ETF que replican el mismo S&P 500, pero uno te cobra más que el otro, la diferencia no se nota en un mes ni en un año. Se acumula con el tiempo. Si mantienes esa inversión durante 10, 15 o 20 años, ese pequeño porcentaje se convierte en una cantidad relevante de dinero que sale de tu bolsillo sin que te des cuenta. Por eso, cuando se dice que el SPYM es una opción eficiente, no se está diciendo que sea mágico o diferente en cuanto a resultados del mercado. Se está diciendo que cumple con la misma función que otros ETF del S&P 500, pero con un costo más bajo, lo cual encaja directamente con la lógica de inversión eficiente. La idea clave aquí es clara. No estás buscando el ETF más popular ni el más comentado. Estás buscando el que te permita quedarte con la mayor parte posible del rendimiento del mercado. Eso no es una opinión, es una decisión basada en lógica. Ahora que ya entiendes qué es un ETF del S&P 500 y por qué el costo importa, lo siguiente es comparar las opciones más conocidas sin complicarlo innecesariamente. ETF como el V, O, SP, IE y BBI replican exactamente el mismo índice. Esto significa que todos hacen lo mismo, seguir el comportamiento del S&P 500. Por eso, es importante dejar algo claro. Elegir cualquiera de estos ETF no es un error. Todos son buenos instrumentos. El punto no es cuál rinde más, porque el rendimiento será prácticamente el mismo. El punto es cuánto te cuesta mantener esa inversión. Aquí es donde entra el SPYM. Este ETF, en términos prácticos, hace lo mismo que el SPY, ya que proviene de la misma estructura de gestión. La diferencia está en que fue creado como una versión más eficiente en costos, con un TER más bajo para competir directamente con otras opciones del mercado. Esto no es algo nuevo. Es el mismo caso que ocurre con el QQQ y el QQQM. Ambos replican el mismo índice, son de la misma gestora, pero uno tiene un costo de administración más bajo. No cambia lo que estás comprando, cambia cuánto pagas por mantenerlo. Entonces, si todos estos ETF del S&P 500 cumplen la misma función, la decisión lógica es elegir el que tenga el menor costo de administración. No porque sea diferente en rendimiento, sino porque reduce el gasto que afecta tu resultado a largo plazo. Esa es exactamente la lógica que defendía John Bogle. Si todo es igual, paga menos. No es una opinión, es una decisión basada en eficiencia. Ahora que ya tienes claro cómo elegir un ETF del S&P 500 de forma lógica, el siguiente paso es entender algo que suele pasarse por alto al inicio: que un buen ETF no significa que debas colocar todo tu dinero en él. Aquí no se trata de si el S&P 500 es bueno o malo. Se trata de cómo construyes una cartera que puedas sostener en el tiempo sin cometer errores por presión o miedo. Invertir únicamente en un ETF del S&P 500 implica depender completamente de un solo mercado. Aunque ese mercado ha demostrado crecimiento a largo plazo, también presenta caídas en el corto y mediano plazo. Esto no es teoría, es comportamiento normal del mercado. Hay periodos donde puede bajar de forma significativa, y si todo tu dinero está concentrado ahí, tu patrimonio va a reflejar esa caída directamente. Si una persona tiene un horizonte de inversión de 20 años,
Este tipo de caídas no representa un problema estructural. El mercado históricamente se recupera y continúa creciendo. Sin embargo, el problema no es solo financiero, es también emocional. La mayoría de las personas que están comenzando, especialmente aquellas que tienen más de 40 años, no tienen la misma tolerancia al riesgo que alguien joven. Ver una caída fuerte en su inversión puede llevarlas a tomar decisiones incorrectas, como vender en el peor momento. Por eso es necesario introducir el concepto de diversificación. Diversificar no significa complicar la cartera, significa no depender de un solo activo o de una sola fuente de rendimiento. Aquí es donde entra la base teórica desarrollada por Harry Markowitz, quien explicó que una cartera eficiente no está compuesta por activos que se comportan igual, sino por activos que reaccionan de forma diferente ante las mismas condiciones. Esto se conoce como correlación. En términos simples, buscas que algunos activos no se muevan exactamente en la misma dirección al mismo tiempo. De esta forma, cuando uno cae, otro puede mantenerse o incluso subir, reduciendo el impacto total sobre tu cartera. El resultado de aplicar esta lógica no es maximizar ganancias en el error más común es pensar que basta con colocar dinero una sola vez y dejarlo ahí esperando que crezca por sí solo. Esa idea es incompleta. Aunque el mercado tiende a crecer a largo plazo, el verdadero impacto no viene únicamente del monto inicial, sino de lo que haces de forma constante a lo largo del tiempo. Aquí es donde entra el concepto de aportes recurrentes. No se trata de invertir una gran cantidad una sola vez, sino de invertir de manera periódica, incluso si las cantidades son pequeñas. Este enfoque permite aprovechar el crecimiento del mercado de forma progresiva y reduce la dependencia de haber entrado en un buen momento. Para entenderlo de forma práctica, compara dos escenarios. En el primero, una persona invierte una cantidad alta una sola vez y no vuelve a aportar. En el segundo, otra persona invierte una cantidad menor, pero lo hace todos los meses durante varios años. En muchos casos, la segunda persona termina acumulando un capital mayor, no porque haya tenido más dinero al inicio, sino porque mantuvo la constancia. Esto está directamente relacionado con el interés compuesto, pero no desde una explicación teórica, sino desde el comportamiento real. Cada nuevo aporte se suma al capital anterior y comienza a generar rendimiento también. Con el tiempo, este proceso se acelera, pero solo ocurre si hay continuidad. El problema es que la mayoría de las personas no falla por falta de conocimiento, sino por falta de disciplina. Invierten cuando sienten motivación, se detienen cuando el mercado cae o cuando aparece un gasto, y ese comportamiento rompe el crecimiento de la cartera. Por eso, la idea central es clara. No necesitas grandes cantidades ni momentos perfectos. Necesitas un sistema simple y la capacidad de repetirlo sin interrupciones. La constancia es lo que realmente convierte una inversión en un resultado. ¿Ya entendiste cómo funciona el S&P 500? ¿Qué ETF tiene sentido elegir? ¿Por qué el costo importa? Así que la pregunta es directa. ¿Vas a hacer algo con esto? ¿O vas a seguir postergando mientras el mercado sigue avanzando sin ti? Ahora suscríbete si aún no lo has hecho, deja tu like y comenta la palabra SP500 para saber quiénes llegaron hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Sin vergüenza.